Bienvenidos a un nuevo video del canal. Este es un tema que vi en mi materia de econometría 1 y en palabras muy sencillas es prácticamente lo que uno supone al momento de obtener el mejor estimador posible de nuestra regresión mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios. Para este video quise utilizar la mayor información posible, entonces utilicé mis notas, información de internet y ejemplos de un video de internet que está en inglés y pues otro video en YouTube que voy a dejar en la descripción, pero este pues tiene como que un acomodo diferente. Y bueno, como parte de la introducción solo hay dos cosas importantes, que pues el teorema de Gauss-Markov fue hecho por Carl Friedrich Gauss y Andrei Markov, pero pues no encontré el año en que se hizo, no creo que sea relevante. ¿Y para qué sirve? Este establece los supuestos que debe cumplir un estimador obtenido con este método, el MCO, para que se considere helio, Meli, Blue, etcétera. Son muchos nombres para lo mismo. Yo lo aprendí como Meli, pero pues si lo encontré en otro lado como estos dos nombres, pues significa exactamente lo mismo. ¿En qué consiste? Bueno, como sabemos, cuando tenemos una regresión, pues está en función de la variable, bueno, aquí tenemos nuestra variable Y, que es como lo que queremos explicar, ya sea el salario de una persona, el crecimiento de un país, el funcionamiento de cierto organismo, etcétera. Y pues esta tiene su intercepto, su pendiente y la variable explicativa que nos ayuda a explicar pues esta Y. Y el supuesto error, que es la distancia de los datos, bueno, los datos verdaderos a lo que predecimos mediante la regresión. Pues es esa distancia, el error. Como sabemos, o más bien la teoría nos dice que esta es como la recta poblacional. Uno, bueno, se supone que nunca termina por saber esta recta tal cual. Lo que se hace es que pues se hace un muestreo y este muestreo, pues si nosotros, por ejemplo, queremos ver cómo funciona cierta variable Y en México, pues no obtenemos los datos de todo México, obtenemos los datos de cierta muestra y pues esa muestra pues nos ayuda como a representar a toda la población, a todo México, por ejemplo. Entonces, como nosotros no sabemos tal cual esta recta exactamente o no la conocemos, lo que hacemos son estimaciones. Entonces, pues de estas estimaciones, la diferencia que tiene una a otra es que tiene como diferentes distancias de la recta que tenemos aquí a pues el dato verdadero. Tienen diferentes errores, por así decirlo. Y lo que nos dice este teorema es que si nosotros, por ejemplo, obtenemos de todas esas tres rectas, de esas tres diferentes estimaciones, solo una utiliza MSO, o más bien una lo obtenemos por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Pongámosle un ejemplo, la blanca la obtenemos con el método de mínimos cuadrados ordinarios. Esa y solo esa va a tener los estimadores MELI. ¿Qué significa MELI? Bueno, ¿qué significa cuando un estimador es MELI? Significa que es el mejor estimador linealmente insesgado. Entonces, pues el teorema nos dice qué supuestos debemos de tener cuando encontramos un MELI, un estimador MELI. Y bueno, hay 12 observaciones muy importantes. La primera es que si cierto estimador cumple con los primeros tres supuestos, este estimador es lineal y insesgado, pero no es el mejor, no es como el óptimo. Digamos que sí sirve, pero pues podríamos obtener uno mejor. ¿Y qué pasa cuando un estimador obtiene los cinco supuestos? Ese estimador ahora sí ya es MELI, bueno, o en este caso Helio, ¿no? El estimador lineal insesgado óptimo, el mejorcito. Ahora sí pasemos a los supuestos. El primero es que este modelo es un modelo lineal en los parámetros, lo que implica que ya sea que aquí tengas alguna x cuadrada, el logaritmo de x o x entre algo, tu programa siempre te va a arrojar una regresión lineal, o más bien tú siempre vas a poder explicar esto de manera lineal. Un ejemplo de ello es, bueno, uno que obtuve en el video de la descripción. Tú buscas explicar el funcionamiento de los pulmones de la gente de Nuevo León y para ello buscas explicarlo con la edad de estas personas. Tú te das cuenta al momento de graficar tu regresión y tus datos que tus datos obedecen como más bien como una parábola, como una curva, algo no lineal. La manera en que puedes ver esto mucho más fácil es graficando los residuales, que no es más que pues la regresión esta, ya sea como la tengas, positiva, negativa, etcétera. Lo que hace es que la acomoda completamente horizontal y así pues puedes darte cuenta mucho más fácil que pues tus datos no siguen una curva. Entonces, eh, lo que hace el video de YouTube es que pues quita así como la regresión como la tenía y le agrega esta x cuadrada. Eh, y pues a partir de eso tú ves que ahora los residuales se grafican de esta manera. ¿Por qué?
Incluso yo me preguntaba por qué no quitaba esta x que tenía en un principio y la razón es para que, o sea, si solo le pones esta x cuadrada, se aleja mucho del origen. Entonces esta x te ayuda como que estar aquí en el origen, pero bueno. Entonces, eh, la razón por la cual ahora los residuales se ven así y no así es porque lo que haces tú al momento de poner esta x cuadrada es que doblas un poquito la regresión. Y en el programa donde como que haces estas regresiones, el programa que utilices, pues tal cual no, el programa no, tú no pones como que, ahora edad me la pones al cuadrado, no. Simplemente ahora todos los datos de la edad, todas las edades en la base de datos, en el Excel, pues ahora las pones al cuadrado. Entonces, como solo las edades están al cuadrado, si alguien tenía 2 años, ahora tú asumes que tiene 4, pues el programa no lee esto como si estuviera al cuadrado, lo lee lineal. Entonces lo que hace es que como ahora todos estos datos están pegados a esta regresión curva, el programa te lo lee como si la regresión estuviera curva y ahora todos los datos están como que aquí pegaditos. Y bueno, esa es una manera muy muy fácil de solucionar como un modelo no lineal en los parámetros. Entonces, pues si en algún momento llegas a ver como que este problema y no puedes aplicar esto, pues uno pensaría, oye, ¿y cuál es el problema de dejarlo así, un modelo no lineal en los parámetros? El problema es que si haces eso, si lo dejas así como está, los coeficientes y los errores ya no son confiables. Eso significa que las pruebas T, los errores estándar, todo ese tipo de cosas, pues a pesar de que te las arroja el programa que estás utilizando, pues ya no puedes fiarte de ellos. ¿Cómo detectas que tus parámetros no son lineales? Los puedes interpretar como, ya vimos como que aquí interpretas los puntos. O hay una prueba que es como la razón de probabilidad, likelihood ratio. Y la manera de corregirlo, pues simplemente conseguir como la especificación correcta. Buscar que tu recta se parezca lo más posible a cómo están acomodados tus errores. Ya sea que estén acomodados de, no sé, una asíntota, una parábola, una curva, o como estén acomodados, así buscas acomodar tu regresión. Y bueno, pasamos al segundo supuesto. Ese supuesto tiene dos reglas muy importantes y por lo mismo a veces lo separan en dos supuestos diferentes, pero pues van de la mano una con otra. La primera es que el valor medio del error es igual a cero. Eso quiere decir que la distancia de los errores sigue una distribución normal, una campana bonita y que pues estos son aleatorios. Estos se distribuyen alrededor de la curva, bueno, de la recta y pues tienen como relativamente la misma distancia. La segunda, la regla es que no hay información de las X en los errores, así como no hay información de los errores en las X. No están correlacionados entre sí. Em, un ejemplo de la primera regla es que intentamos explicar un pago de un seguro y tenemos como X la de los clientes. Como pueden ver, pues en esta gráfica de los residuales, ya sea que la del cliente sea más o menos, o mucha o poca, siempre van a haber clientes que no tengan seguro, que su pago es igual a cero. Así como hay clientes que lo pagan, pero pues estos no siguen como de alguna distribución como quisiéramos, con valor de media igual a cero. Y un ejemplo de la segunda regla es que intentamos explicar el salario de las personas con respecto a su escolaridad. Aquí podemos ver que pues no es una regresión muy confiable porque la escolaridad depende de muchas variables que no están siendo explicadas en el modelo. La escolaridad de una persona puede depender del sector socioeconómico al cual pertenecía o pues el grado de sus papás. Es poco probable que si, no sé, si alguien tuvo papás con doctorado, pues sus hijos no acaban la primaria, por ejemplo, y viceversa, ¿no? Si sus papás no tuvieron escolaridad, pues es difícil que esta persona acabe un doctorado, o al menos eso vemos como que en los datos, ¿no? Em, el problema, si no se cumple este segundo supuesto, es que si la muestra es pequeña, los errores estándar son afectados. Existen errores de medida en las variables al momento de ver los datos y el modelo pues termina siendo solo usado para predicciones y no para ver causalidad. Es decir, que solo podemos ver como que si se aumenta más la edad de las personas, podemos ver como que podemos predecir un poquito el pago de su seguro, pero no podemos como explicar o no podemos usar muchos como que estas variables como para explicar el salario, por ejemplo. Ya no es muy confiable esa regresión. ¿Por qué? Porque aquí estás omitiendo variables muy importantes que deberían ir como agregadas a la escolaridad. La manera de detectar pues que este supuesto se cumpla es mediante un histograma.
viendo que pues no haya una carga muy fuerte a cierto lado de los residuales o pues graficándolo, ¿no? Viendo como que no sigue como que esa distribución bonita o ese valor medio del error igual a cero. También podemos ver como que las correlaciones, que no estén como que correlacionadas la X con el error. Y también podemos usar los modelos de elección discreta. La manera de corregir pues este supuesto es poner la variable como logaritmo. En este ejemplo preciso no funciona tal cual, pero se supone que si tú cualquier variable x le usas como logaritmo de x, a partir de ahí tu error, bueno, tu modelo se va a ver un poquito más como al pasado, donde haya una distribución mejor que la que estamos viendo aquí. O usar variables instrumentales, que pues es más que nada ver si en realidad x está relacionada al error. Pues nosotros buscamos una variable que esté relacionada a x y que no esté, bueno, que esté relacionada a x y a y, pero que no esté relacionada con el error. Esa sería como nuestra variable instrumental. Es decir, aquí en vez de poner escolaridad pondríamos, no sé, la escolaridad de los padres, ¿no? Que depende de menos cosas que la escolaridad y omites menos variables. El siguiente supuesto es la no multiconalidad exacta. Este supuesto nos dice que todas las x son variables entre sí, es decir, no existe una relación exacta de una x con otra. O si hablamos de alguna serie de tiempo, tú no puedes definir un periodo completamente en base al periodo anterior. Según Gaussian-Markov, cuando no se cumple ese supuesto es por algún error del analista. Como podemos ver, mientras aumenta la multicolinealidad, aumenta la varianza que pueden tomar como esas x en base a nuestros estimadores. Un ejemplo de cuando no se cumple este supuesto es, por ejemplo, bueno, pueden ver que aquí la multicolinealidad es perfecta, entonces pues obtenemos una distribución pues más cerrada y valores más extraños. Podemos ver un ejemplo donde intentamos explicar los accidentes automovilísticos de una ciudad, por ejemplo, y usamos para explicarla el número de carros de la ciudad con el número de residentes de la ciudad. Esto se ve muy normal hasta que nos damos cuenta que, por ejemplo, la ciudad tiene 0 residentes y encontramos que hay 5 carros por residente, ¿no? Aquí podemos ver que una variable depende totalmente de la otra, una x depende totalmente de la otra, entonces pues no se cumple ese supuesto. El problema de que no se cumpla es que los coeficientes son indeterminados y los errores estándar son indefinidos. Puede haber una trampa de Domis, donde pues esta x transpuesta a x inversa pues es totalmente cero y ahora el estimador pues también es cero y bueno, obtenemos como que muchas cosas muy extrañas. La manera de detectar esto se supone que entre usar R cuadrada a usar phi, que es como que otro coeficiente de correlación, en internet te dice que es mejor usar phi porque pues este mide la causalidad. También pues otra detección es ver que esta matriz pues es singular, quiere decir que alguna columna de la matriz son puros ceros o no depende de una columna de la otra o algo parecido. También está la prueba BIF, si esta es mayor a 5 pues tenemos una multicolinealidad pues, muy exacta, por así decirlo. O también si tenemos una R cuadrada muy alta, pero las betas son muy bajas, son insignificantes. La corrección de todo esto es remover variables. Es decir, aquí pues uno removería muy probablemente el número de residentes para explicar los accidentes automovilísticos, ¿no? Y bueno, el siguiente supuesto es la homoscedasticidad. Ese supuesto implica que las varianzas de todos los errores con respecto a todas las x es igual a sigma cuadrada. Aunque en este video no vemos las demostraciones matemáticas de cada supuesto, pues la demostración de este es relativamente sencillo. Te dice que en esta matriz, la varianza-covarianza, vemos que en esta diagonal tenemos las varianzas y eh, como se supone que hay homocedasticidad, es decir, bueno, homo de uno mismo, todas las varianzas en toda la curva es igual. Aquí tenemos como todas estas varianzas son iguales y todas estas covarianzas son iguales a cero. Entonces, bueno, lo podemos ver mucho mejor en el ejemplo, donde queremos explicar un gasto y este lo explicamos con respecto a su ingreso. Aquí podemos ver que se cumplen los demás supuestos, ¿no? Ambos siguen como que una distribución, es decir, que hay relativamente los mismos datos de este lado que de este lado. Los datos siguen como que una forma lineal, no se omiten variables, pero podemos ver que la varianza aquí es diferente a la varianza de acá. Es decir, no hay una homocelasticidad, hay una heterocelasticidad. El problema con que no se cumpla este supuesto es que los errores estándar son desconfiables
y los estimadores dejan de tener una varianza mínima, lo que implica que dejan de ser eficientes. Lo que hablamos en un principio, que dejan de ser MELI. Te siguen sirviendo los estimadores, pero no son el mejor, no son el óptimo. La manera de detectar esto es mediante las pruebas Goldfield Quant y Brauch-Pagan. Y la corrección es mediante pues, los errores de estándar de White, que pues, es una fórmula bastante sencilla, o los mínimos cuadrados ponderados. Esto es cuando conocemos como que todos estos errores. Y también podemos usar logaritmos. Como dije, si le pones un logaritmo a esta x, a este ingreso, pues lo más probable es que se comporte pues de una manera, se distribuye más esto, ¿no? Por último, el quinto supuesto que implica la no autocorrelación, tal cual nos dice que la covarianza de todos los errores dado una x va a ser igual a cero, es decir que a lo largo de la curva ningún error tiene correlación con respecto a otro error y pues un ejemplo muy sencillo podría ser que, bueno, donde no se cumple ese supuesto, podría ser que intentamos explicar el precio de una acción dado determinado tiempo. Y lo más probable es que consigamos una gráfica muy parecida a esta, donde los datos, a pesar de que sí cumplen con el segundo supuesto, es decir, tienen como distancias considerables a la recta, si siguen como una tendencia positiva y no están tan alejados de la recta, podemos ver que sigue un mismo patrón. Es decir, que aunque su media sea cero, es decir, estén muy cercanos a la recta, este punto o este punto están como en la misma distancia, si yo estoy como en este punto de X, es de esperarme que la Y no sea este punto. Es de esperarse que, aunque tú solo conozcas como que esta parte de la recta, tú sabes que la siguiente como, la siguiente que X que analices, no va a estar no va a estar de este lado. Lo más probable es que vaya a estar de este lado porque pues nuestros datos están siguiendo como que este patrón de zigzag. O sea, si graficamos los residuales, vamos a ver como algo muy parecido, donde pues te das cuenta que no siguen un proceso aleatorio en ningún momento, como que siguen un proceso ya determinado por los errores. El problema de todo esto es que si este supuesto no se cumple, los errores estándar son desconfiables otra vez y aunque tengan media cero, su distribución no es normal y por lo tanto no son IID, que es idéntica e independientemente distribuidos, que eso es súper importante para que nuestros estimadores sean consistentes, eficientes y sesgados. Entonces, bueno, para no tener todos estos problemas y que se pueda considerar IID y tener como que esas características, necesitamos detectarlo. Y bueno, las pruebas son las de During-Watson y Breusch-Guthrie. O también podemos usar un multiplicador de Lagrange. Y la corrección puede ser investigar las variables omitidas, es decir, aquí pueden ver que estamos usando muy poquitas variables, otra vez el problema que habíamos tenido en el otro supuesto. O utilizamos en vez de MSO, mínimos cuadrados ordinarios, ahora mínimos cuadrados generalizados, que es otro proceso. Podemos utilizar primas diferencias o generalizar la ecuación diferencial con el método de AR. Y bueno, esto es todo por el video. La verdad, aunque uno podría profundizar bastante, por ejemplo, explicando cada punto de corrección, viendo cada fórmula, cada método, cada prueba de detección, pues la verdad tomaría bastante el video. Luego veré si hago uno, pero pues hay bastantes en internet. Simplemente como yo, a pesar de que hay mucha información de internet de estos supuestos, pues los quise acomodar de la manera en que me los explicaron y agregarle un poquito más de información de varios lados. Pero bueno, quedo al pendiente de cualquier observación que tengan del video. Muchas gracias.